Bienvenidos a un nuevo episodio de Compliance en Acción, el podcast en el que transformamos el cumplimiento en una ventaja competitiva. Hoy vamos a hablar de un tema que está tomando cada vez más relevancia, pero que todavía muy pocos están abordando con la profundidad que realmente merece: la relación entre inteligencia artificial y compliance. ¿Y por qué es tan importante? Porque la inteligencia artificial ya no es el futuro, es el presente, y su impacto en cómo gestionamos el cumplimiento normativo en las empresas es profundo, complejo y en muchos casos poco comprendido. Piénsalo así: la inteligencia artificial puede ser tu mejor aliada para detectar riesgos que de otra forma pasarían desapercibidos, pero al mismo tiempo, la propia inteligencia artificial introduce nuevos riesgos que debemos entender, evaluar y gestionar. Es una relación bidireccional que todo profesional de compliance necesita conocer. En este episodio, primero, vamos a entender por qué la relación entre IA y compliance es tan relevante y por qué no podemos verla únicamente como una cuestión tecnológica. Veremos los beneficios transformadores que la inteligencia artificial puede aportar a los programas de cumplimiento. También hablaremos de los riesgos específicos que trae consigo el uso de inteligencia artificial en las empresas. Y finalmente, veremos cómo la inteligencia artificial se relaciona con la corrupción, tanto como herramienta de combate como, paradójicamente, posible instrumento de esta. Bien, comencemos por lo fundamental. Cuando hablamos de inteligencia artificial y compliance, muchos piensan inmediatamente en la IA como una herramienta más para automatizar procesos. Y sí, pero es mucho más que eso. La relación entre IA y compliance es bidireccional. Por un lado, la inteligencia artificial puede fortalecer enormemente nuestros programas de cumplimiento, pero por otro lado, la propia inteligencia artificial también es un objeto de regulación. Es algo que debemos supervisar, controlar y reglamentar dentro de nuestras empresas. Déjame explicarlo mejor. Como herramienta, la inteligencia artificial tiene capacidades impresionantes. Puede procesar volúmenes masivos de información que serían imposibles de analizar manualmente. Puede identificar patrones, anomalías y comportamientos atípicos en tiempo real. Puede automatizar procesos de verificación y generar análisis predictivos que nos permiten ser proactivos en lugar de ser reactivos. Por ejemplo, imagina algoritmos que analizan miles de transacciones financieras por segundo buscando posibles operaciones sospechosas de lavado de dinero, o sistemas que monitorean comunicaciones corporativas para identificar posibles violaciones al código de ética, o herramientas que evalúan la conducta de terceros en procesos de debida diligencia con un nivel de detalle y velocidad que ningún equipo humano podría alcanzar. Suena increíble, y lo es, pero aquí viene la otra cara de la moneda. Esta misma potencia tecnológica genera desafíos muy serios. Los sistemas de IA pueden presentar sesgos algorítmicos que resulten en decisiones opacas, lo que dificulta entender cómo llegaron a una conclusión. Pueden tener vulnerabilidades de ciberseguridad y por supuesto plantean cuestiones complejas relacionadas con la privacidad y la protección de datos personales. Todo esto significa que nosotros, como oficiales o directores de cumplimiento, necesitamos desarrollar nuevas competencias. Ya no basta con conocer las leyes anticorrupción o las regulaciones financieras. Ahora también debemos entender, al menos en términos generales, cómo funcionan estos sistemas. Necesitamos poder hacer las preguntas correctas a los equipos de tecnología y datos. Y hay algo más que no podemos ignorar: el impacto regulatorio. A nivel global están surgiendo marcos normativos específicos para regular el uso de inteligencia artificial. La Unión Europea ha sido pionera con su ley de inteligencia artificial, conocida como la AI Act, que establece un enfoque basado en riesgos para regular distintas aplicaciones de IA. Esto significa que las empresas, además de cumplir con las regulaciones tradicionales, deben anticiparse y adaptarse a estos nuevos estándares. El compliance ya no solo consiste en cumplir con las leyes, sino además estar preparados para las regulaciones que vienen. Por eso, la inteligencia artificial y el compliance están profundamente entrelazados. No se trata solo de usar tecnología para mejorar nuestro trabajo, se trata de entender que la propia tecnología es parte de nuestro trabajo de compliance. Pero pasemos a lo concreto. ¿Cuáles son los riesgos que la inteligencia artificial introduce en nuestra empresa? Porque una cosa es hablar en términos generales y otra identificar los peligros reales que debemos vigilar. Empecemos por los riesgos éticos. Los sistemas de inteligencia artificial aprenden a partir de datos, y si esos datos contienen sesgos, el sistema los va a reproducir o incluso amplificarlos. Te doy un ejemplo muy claro.
un algoritmo de selección de personal que aprende de datos históricos puede terminar replicando patrones discriminatorios basados en género o edad. Si históricamente tu empresa contrató más hombres para puestos directivos, el algoritmo puede aprender que los hombres son mejores candidatos, y eso obviamente genera un problema legal, ético y reputacional enorme. Segundo, los riesgos legales. Aquí la cosa se pone interesante porque estamos en un terreno nuevo. Si un sistema de inteligencia artificial toma una decisión que resulta en daños o en violaciones regulatorias, ¿quién es responsable? ¿El desarrollador del algoritmo? ¿El proveedor del software? ¿La empresa que lo implementó o el usuario que lo operó? Determinar la cadena de responsabilidad puede volverse tremendamente complejo, y esto seguramente va a estar en los debates de los tribunales durante los próximos años. Tercero, riesgos de cumplimiento regulatorio sectorial. Si trabajas en sectores altamente regulados como servicios financieros, salud, energía o transporte, no puedes simplemente implementar inteligencia artificial y esperar lo mejor. Estos sistemas deben cumplir con requisitos muy específicos. Por ejemplo, en servicios financieros, los algoritmos para evaluación crediticia o prevención de lavado de dinero tienen que satisfacer estándares regulatorios estrictos. Tienen que ser auditables, explicables y efectivos. No basta que funcionen, deben poder demostrarse. Cuarto, ciberseguridad y protección de datos. Los sistemas de inteligencia artificial son objetivos particularmente atractivos para los ataques cibernéticos. ¿Por qué? Porque procesan grandes datos de información sensible. Si un atacante compromete un sistema de IA, puede robar información o incluso manipular el propio sistema para que tome decisiones incorrectas. Imagina un sistema de detección de fraudes que ha sido alterado para ignorar ciertas transacciones sospechosas. El riesgo es enorme. Y finalmente, y esto es algo que muchos no consideran, están los desafíos para nosotros como profesionales de compliance. Supervisar sistemas de inteligencia artificial requiere que desarrollemos competencias técnicas que tradicionalmente no formaban parte de nuestro perfil. No necesitamos ser científicos, pero sí entender conceptos como machine learning, análisis predictivo o procesamiento de lenguaje, lo suficiente para poder evaluar riesgos y diseñar controles adecuados. Esto puede sonar abrumador, y en cierto sentido lo es, pero aquí está una realidad ineludible. Estos riesgos no van a desaparecer. La inteligencia artificial está aquí para quedarse, y nuestra responsabilidad como profesionales de compliance es entender estos riesgos a profundidad para poder gestionarlos correctamente. Ahora bien, después de hablar de todos estos riesgos y desafíos, me gustaría dejar algo claro. A pesar de todo, la inteligencia artificial ofrece beneficios realmente transformadores para la función de compliance. Y no estoy exagerando. Empecemos con la evaluación de riesgos avanzada. La IA puede analizar múltiples fuentes de información para identificar riesgos de manera mucho más precisa y dinámica que lo que podríamos hacer manualmente. Los algoritmos pueden identificar patrones de riesgo emergentes que simplemente escaparían al análisis humano. Y esto nos permite priorizar mejor nuestros recursos y enfocar nuestros esfuerzos donde realmente importan. Otro beneficio es el monitoreo continuo en tiempo real, y cuando digo continuo, es literalmente 24/7. La IA nos permite supervisar transacciones, comunicaciones y comportamientos de forma permanente y automatizada. Ya no dependemos de revisiones manuales periódicas y limitadas que solo capturan una muestra de lo que está pasando. Podemos ver todo el tiempo. Tercer beneficio, una debida diligencia de terceros más eficiente. Los algoritmos pueden rastrear y analizar automáticamente información pública sobre proveedores, socios comerciales o intermediarios. Pueden identificar señales de alerta relacionadas con sanciones, antecedentes adversos, vínculos con personas políticamente expuestas, y pueden generar perfiles de riesgo completos en cuestión de minutos. Cuarto, auditorías internas más efectivas. La IA puede automatizar componentes sustanciales de procesos de auditoría. Puede analizar documentación, transacciones y registros para identificar anomalías, inconsistencias o desviaciones de las políticas internas. Esto libera tiempo para que los auditores se concentren en investigar hallazgos, en lugar de simplemente buscarlos. Quinto, toma de decisiones basada en evidencia. La inteligencia artificial puede procesar y sintetizar grandes volúmenes de información para apoyar decisiones estratégicas.
pueden presentar la información de manera que sea accionable y no solo descriptiva. Esto permite tomar decisiones rápidas pero fundamentadas. Y finalmente está la optimización de recursos. Y esto es crítico porque todos sabemos que los equipos de compliance casi siempre están con recursos limitados. La automatización permite que oficiales de cumplimiento se concentren en lo que realmente requiere criterio humano y pensamiento estratégico. Podemos enfocarnos en construir una cultura de integridad, en asesorar a la alta dirección o diseñar estrategias de cumplimiento, mientras la inteligencia artificial se encarga de las tareas repetitivas y de procesamiento de datos. La promesa de la inteligencia artificial en compliance es real, no es marketing ni ciencia ficción. Es algo que ya está ocurriendo en compañías líderes alrededor del mundo. La pregunta no es si debemos adoptar inteligencia artificial en compliance, sino cómo hacerlo de manera responsable. Y aquí llegamos a una de las cuestiones más interesantes, la relación entre inteligencia artificial y corrupción, porque aquí hay una paradoja fascinante. Por un lado, la inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa para detectar y prevenir la corrupción. Su capacidad para procesar grandes volúmenes de información en tiempo real permite identificar patrones inusuales, conductas atípicas o transacciones sospechosas que podrían pasar completamente desapercibidas en una revisión manual, así como identificar irregularidades en operaciones financieras, contrataciones públicas y procesos de adquisiciones. Pero aquí viene la paradoja, la misma sofisticación técnica de la IA que la hace efectiva en el combate a la corrupción también puede ser utilizada para cometerla. Transparencia Internacional ha analizado este tema en un informe titulado The Corruption Risks of Artificial Intelligence, en el que introduce el concepto de IA corrupta, refiriéndose al uso indebido de sistemas de inteligencia artificial por parte de personas en posiciones de poder para obtener beneficios privados. En otras palabras, cuando la tecnología se emplea con fines de manipulación o ventaja privada, la IA deja de ser una herramienta de innovación y se convierte en un instrumento de corrupción. Imagina un sistema de adjudicación de contratos públicos manipulados para favorecer a ciertos proveedores, algoritmos de evaluación diseñados para beneficiar a determinados grupos, o sistemas de vigilancia utilizados para perseguir adversarios. La diferencia fundamental no reside en la tecnología, está en la integridad de quienes la diseñan, la implementan y la supervisan, y en la robustez de los marcos institucionales que reglamentan su uso. Esto nos lleva a una conclusión importante. La tecnología es neutral, pero su uso no lo es. Por eso necesitamos marcos éticos sólidos, controles de gobernanza efectivos y una supervisión humana constante. Para cerrar, dejemos claras las ideas más importantes. Primero, la relación entre inteligencia artificial y el compliance es bidireccional, ya que la IA puede fortalecer nuestros programas de cumplimiento, pero también es un objeto de una regulación cuidadosa. Segundo, la inteligencia artificial introduce riesgos reales y complejos para quienes trabajamos en compliance que deben gestionarse seriamente. Tercero, los beneficios de la IA para el compliance son transformadores. Desde evaluaciones de riesgo más sofisticadas hasta monitoreo continuo, desde debida diligencia optimizada hasta auditorías más efectivas. La tecnología puede elevar significativamente nuestra capacidad de gestionar el cumplimiento. Y cuarto, la inteligencia artificial puede ser instrumento anticorrupción o una herramienta para su comisión, dependiendo de quién la controle. Ahora, ¿qué significa todo esto en términos prácticos? Significa que no podemos permitirnos ser espectadores pasivos de esta revolución tecnológica. Como profesionales de compliance, tenemos que involucrarnos activamente en cómo nuestras organizaciones adoptan e implementan inteligencia artificial. La inteligencia artificial no va a reemplazar al compliance, va a transformarlo. Y en esa transformación existe una oportunidad extraordinaria para fortalecer la integridad corporativa, hacer más eficaces nuestros programas de cumplimiento y construir empresas más éticas, transparentes y sostenibles. El futuro ya está aquí. La pregunta es si vamos a moldearlo o simplemente reaccionar a él. Si este tema te resultó útil, compártelo con tus colegas y te invito a visitar complantlegal.com.mx. No olvides seguirnos en las redes de Complant Legal para más contenido sobre compliance. Nos escuchamos en el próximo episodio de Compliance en Acción y recuerda, Complant Legal te brinda un blindaje legal para tu éxito empresarial.